en la primera parte en la cual estamos tratando son las definiciones y principios básicos relacionados con los insectos plagas y en general con esta acción, la del manejo y prácticamente control biológico, ¿no? Entonces, he creído importante incluir lo que es la plaga. Estamos considerando plaga acá tanto a los insectos dañinos, a ácaros dañinos y también a las fitopestes, a los hongos, bacterias y virus que antes eran considerados solamente separados en forma de enfermedades. Cierto que son enfermedades, pero están incluidas ahora dentro de lo que es plaga. Los agentes de control biológico, que vamos a llamar de aquí en adelante ACB, son organismos y microorganismos que son los promotores del desarrollo vegetal, parasitoides, predadores, entomopatógenos y antagonistas hasta el momento, que son especies benéficas que actúan en control de plagas y que inciden como una parte importante dentro del manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas hay definiciones en el FAO, en todas las instituciones internacionales, en la cual implican, ¿no?, que el MIP es un proceso de toma de decisiones que enfatiza las prácticas que conducen a la disminución en la cantidad de pesticida. Esto es algo importante, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que considerar que, digamos, la utilización de estas medidas, las diferentes medidas que incluye el manejo integrado de plagas, va a ser, digamos, en forma armónica. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos aplicar primero un químico. Primero tenemos que trabajar con todas las medidas naturales y después, en último, los extremos, si no tenemos buenos resultados, ahí sí trabajar con los productos químicos. Entonces, en este caso también es importante hablar, digamos, de lo que es un manejo, ¿no? En el caso de manejo y control es diferente, ¿no? Un manejo incluye, digamos, una acción bien direccionada con la actitud del pensamiento, lo racional que existe, ¿no? Si nosotros tomamos ese consenso, vamos a considerar primero al control biológico con sus medidas compatibles y después al final el control químico adecuado, ¿no es cierto? Es lo que ahorita está fungiendo en todas las instituciones este tipo de medidas y está creciendo mucho también en lo que es cultivos orgánicos, ¿no? Después vamos a ver el traveling mean. Si hablamos, por ejemplo, de que es importante establecer medidas o patrones de medidas cuando nosotros vamos a ingresar al campo a evaluar. Entonces ahí debemos saber cuántas plantas vamos a evaluar por hectárea, por 5 hectáreas, en fin, y para eso tenemos que aplicar una sola vez en un determinado cultivo lo que se llama el traveling mean, que es el principal y primer monitoreo en campo, con la finalidad de estimar, como les vuelvo a repetir, el número de individuos a muestrear para su evaluación. Ahora, el agroecosistema implica además del cultivo y organismos, y esto se trabaja mucho en manejo integrado de plagas, o ya no estamos hablando de manejo integrado de espárragos, manejo integrado de cítricos o de algún cultivo. Ahora estamos hablando manejo integrado del ecosistema del espárrago, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a incluir todo lo que, el entorno que tiene el cultivo. Y esto, como ustedes verán, que incluye a veces a animales, otros tipos de plantas principalmente, pero este es el contexto, ¿no? Hay muchos casos en los cuales han incluido lo que es la presencia de aves. Las aves son insectívoras y hay diferentes registros, por ejemplo, de empresas que tienen un manual o un libro completo de los registros de las aves que hay en sus campos. Esto es muy interesante para la mercadotecnia, ¿no? Porque ¿quién va a ir, digamos, a un campo que es completamente aplicado o con residuos tóxicos altos? Entonces ya más o menos tienen una idea de que el productor está trabajando en forma racional, ¿no? Como corresponde. También debemos hablar en forma general, y esto sí ya lo he graficado, no tanto explicado, porque a veces uno llega a explicar y no se entiende. Acá tenemos que trabajar, digamos, en lo que es la evaluación o un manejo, para un manejo, con los estudios básicos, como son la identificación. Acá tiene que ver la taxonomía y parataxonomía. La identificación
la hacen los taxónomos realmente, ¿no? Pero el evaluador necesita saber qué especie es con la que está trabajando, con la que está evaluando, cuál es esa plaga y cuál no es la plaga. Entonces, el taxónomo tiene que estar ligado a estas personas para que ellos puedan reconocer, en este caso no se habla de identificar a la especie. Para eso el taxónomo tiene que trabajar mucho en lo que es identificación y darle pautas para reconocer al individuo, pero bajo una forma muy general, pero tampoco sin dejar de lado algunos aspectos importantes. Bien. Después tenemos la bioecología. Ahí tenemos que hablar con los hábitos, los ciclos que tienen, digamos, las especies, tanto los vegetales como los animales, y la fluctuación poblacional. La fluctuación poblacional de una plaga es muy importante para poder efectuar un control. Después tenemos que ver el paisaje y para ello tenemos que realizar un mapeo, evaluación y el plan MIP, establecer un plan. Dentro de ellos también las interacciones en el agroecosistema tenemos que ver mucho que hay, ya sabemos todos que hay organismos productores, organismos consumidores y los detritívoros o los que cambian ya y vuelven, digamos, de la última línea hacia la primera línea. Entonces son los que devuelven al suelo la fertilidad. ¿Es cierto? Es importante conocer, por ejemplo, que todas las plantas son los productores. Después viene un segundo nivel trófico, en donde vienen nematodes, hongos, bacterias, plagas, insectos, plagas también, ¿es cierto? El tercer nivel trófico ya está incluyendo los mismos artrópodos, los nematodos y protozoarios, ¿no? Tanto benéficos como perjudiciales. Protozoarios hay muchos que están presentes en los suelos, en el compost, el humus, y que su presencia es indicadora de un suelo fértil o un suelo inestable que no tiene mucho organismo benéfico, ¿sí? Después ya tenemos el cuarto nivel trófico, que son los predadores, ¿no? Los controladores vienen acá. Y ya después el quinto nivel trófico está dado a los animales mayores, digamos, que son los que son insectívoros o detritívoros en algún caso, ¿no? En este caso tenemos que ver, digamos, establecer una red. En este caso vamos a ver esta red, digamos, en la cual partimos de un animal mayor y vamos a ir viendo a qué animales va los consumidores, ¿no? A quienes van consumiendo. Y es una red, el más grande como el más chico. Por eso es interesante comenzar, digamos, con el efecto de la luz del sol, que todos necesitamos la energía solar y esta energía solar va a pasar primero a los productores, que son las plantas, después un poco van a comenzar a consumir las plagas, ¿no? Los citófagos. Después vamos a tener otra línea de consumidores que van a ser los predadores parasitoides. La siguiente línea vienen a ser los hiperparásitos y los predadores de predadores, que tampoco son deseables, ¿no es cierto? Y así se va a ir incluyendo, digamos, una red. Es importante que para cada plaga se haga un esquema de estos, una red trófica, para ver cómo crece y cómo vamos nosotros a poder trabajar esto. Bien, dentro de lo que es la evaluación, es más que nada una visualización del campo. Realmente nosotros debemos actuar como médicos y establecer primero un diagnóstico de cómo está el campo, cuáles son sus zonas débiles, cuáles son sus zonas frágiles, ¿no? Las que pueden provocar un rompimiento o una falla en los cultivos, ¿no es cierto? En este caso el campo viene a ser nuestro paciente y debemos ser muy cuidadosos al analizarlo. Dentro de ello vamos a ver cuál es el concepto y objetivos. El concepto general y más simple es el conteo de organismos. Hay, digamos, una evaluación dedicada a investigación académica que es muy particular y hay otra evaluación en la cual nosotros vamos a dedicarnos y que es la evaluación para la toma de decisiones. Al agricultor, al productor no les interesa lo académico, sino le interesa la evaluación práctica. Y esto es lo que vamos a trabajar nosotros. Ahora, ahí vamos a obtener, digamos, resultados para decir
qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cuándo, dónde vamos a aplicar el mismo. Bien, para eso deben tener un equipo técnico, un equipo que debe ser observador, paciente, veraz, ¿no? Debe tener conocimiento del tema y debe entrenarse con ustedes en cursos como los que estamos llevando ahora. También debe ser práctico, ¿no es cierto? Y continuo. Es importante que digan ustedes quién es evaluador y quién es contador. Generalmente al contador se le está considerando a la persona que se dedica directamente al campo y va a contabilizar los individuos buenos, malos, ¿no? En cambio, el evaluador es aquel que va a tomar las decisiones. Sin embargo, en este sentido, el curso acá está dado para que sean evaluadores. No interesa que sean el nivel de educación que tengan. Un técnico puede muy bien dedicarse a este trabajo. También debemos considerar la característica de los citófagos. Hay plagas que son univoltinas, son multivoltinas, son aquellas que se realizan dentro del ciclo de un cultivo. Son muy largos, como el gorgojo de los Andes. Pueden ser focalizados o dispersos, que lo vamos a analizar posteriormente. Pueden tener una distribución vertical o horizontal, o pueden ser también vectores, ¿no? Para esto es necesario elaborar un plan de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a diseñar? ¿Cómo vamos a hacer las cartillas, registro de datos? Prácticamente lo que vamos a seguir considerando y que lo vamos mejor a ver directamente. Además, tenemos que considerar también que este mundo está cambiando. Todos estamos cambiando. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar abiertos a la apertura, o sea, a tener en cuenta la apertura de este cambio. Los insectos también están evolucionando. Cada día están cambiando algunas células y debemos adaptarnos a ello, ¿no? Tenemos que, ahora entramos de frente a la metodología de evaluación de plagas y controladores biológicos con fines MIT. Este trabajo se hace evaluando plagas, pero también los controladores biológicos. ¿Para qué? Con la finalidad de que al evaluar estos controladores nosotros sepamos cuántos están presentes y que de allí nosotros podamos establecer cuántos vamos a necesitar para controlar la plaga. Bueno, hablamos ya de una elaboración, digamos, del plan de control. Esto vamos a irlo desarrollando, como les decía, poco a poco. Bien, ¿cómo se hace? Pues podemos seccionar la planta, tenemos que establecer la castilla de evaluación, en fin, como les decía, sigamos, estos son un poco de detalles, ¿no? Para la evaluación, tenemos que considerar, le dije, el número de plantas que debemos evaluar, el diseño y un mapeo, ¿no? Este es lo que les estaba comentando, lo del traveling mean. Son el número de plantas a muestrear. Se hace una sola vez y acá en un campo, cualquiera sea la extensión, ustedes van a delimitar y van a trazar una diagonal. Definitivamente, cuando ustedes quieran evaluar, la mejor definición, digamos, o el sistema que pueden hacer es trazando una diagonal. Se supone que las plagas van de un sitio y van a comenzar, o se incrementan en este sitio o se incrementan en un sitio, pero hay un área que tiene más plaga que otra. Bien, en este caso, se traza la diagonal y se ponen puntos equidistantes, ¿no? Por ejemplo, cada 5 pasos, cada 10 pasos, y ustedes van a contabilizar ahí 5 plantas, por ejemplo, ¿no? 5 brotes en este caso, 5 brotes o 10 brotes, 10 brotes, dependiendo de cómo es lo que nos acomode. Entonces vamos a tener acá número de plantas, ¿no? Y acá número de individuos, plagas, ¿ok? Esto de acá es el número de individuos y esto es el número de plantas que estamos evaluando. Para graficarlo, lo que hacemos es esto. Primero, el primer paso que vamos a dar, inicialmente contamos los 5 brotes, por ejemplo, y vemos cuánto de plaga hay. Generalmente eso se trabaja cuando la planta recién está brotando, recién está germinando, porque ahí nos va a dar idea de cómo está el suelo, cómo es el perfil del suelo también. Cuando hay una distribución homogénea, generalmente el suelo es plano, y ahí es, por supuestamente, mejor trabajar, ¿no? Bueno, entonces, una vez que vamos haciendo esto, por ejemplo, acá tenemos 5 plantas y van a haber 5 individuos. Pasamos a la siguiente, otras 5 plantas que ya serían 10 y acá vemos que hay también 8. Así puede haber 7, 6, 5, en fin, en cada uno va a ir contando. Es importante también hacernos una tablita, ¿no?
Entonces acá vamos a decir, hubieron seis insectos, ¿no? Y entre las 5 plantas nos va a dar un número. 6 entre 5 sale a 1.1. Entonces acá están las 5 plantas y acá las tenemos que plotear. Ponemos los puntos, ¿no? Acá está un poco diferente porque no es lo que les estoy explicando, no son los números que estamos tomando. Pero acá es importante ver que en 5 plantas hay ¿cuántos individuos? Hay 15, 17, 18 individuos más o menos. En 10 plantas vamos a ver que hay un promedio de igual. Acá serían 17, 18. Y así va avanzando, 18, 19, hasta llegar a 19, ¿no? Entonces, en este caso ya vamos a ver que la curva ya no se va incrementando, sino se va, digamos, se va cortando la distancia si se va a hacer esta línea paralela al eje de las abscisas, que es esta línea, ¿no? Se hace paralela, ya no sube ni baja. En ese momento, si nosotros bajamos, digamos, vamos a ver que está indicando que son 30 plantas las que, digamos, se pueden evaluar. Ahora, ¿qué significa esto 30? Estas 30 plantas. Quiere decir que de 0 a 30 no es representativo del campo. De 30 a más es representativo. Y ahí que muchas veces, por ejemplo, se dicen, ¿cuántas plantas debo de evaluar? 100. 100, 100, 100. Si ustedes preguntan, van a decir, sí, tienes que evaluar 100 plantas, 100 brotes, 100 hojas, 100 tallos, en fin, pero todo es 100. Y cuando yo les consultaba realmente me decían, es porque es mucho más fácil dividirlo entre 100, sacar el porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, por cálculos está bien, pero yo, por ejemplo, si tengo que evaluar 30 y me doy un rango de 35, no tengo necesidad de evaluar 100 o 200 plantas. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se aplica este traveling para nosotros indicar el número que nosotros podemos trabajar sin necesidad de agotar o hacer un trabajo tan extensivo porque hay que evaluar continuamente, ¿no? Y entonces esto nos va a dar una idea de cómo debemos trabajar en nuestro campo. Como les digo, esto se hace una sola vez. Por ejemplo, como les decía, es el límite, pero eso no quiere decir que si, digamos, si evalúo menos, voy a poder hacerlo bien. O lo mismo, que si evalúo más, puedo hacerlo recontra bien. Eso sí puede ser. Pero, sin embargo, yo generalmente me doy un rango, por ejemplo, de 30 a 10 plantas más, que son 40, o 30 a 35, y ya estoy asegurando un conteo mejor, ¿no es cierto? Y un promedio mejor. Bien. Bueno, además debemos nosotros de trabajar el diseño de evaluación, por ejemplo, en cultivo de espárrago, ¿no? Cuando nosotros ingresamos a trabajar en el primer proyecto de espárrago, habían como 5 o 7, creo que hasta 10. Cada empresa tenía su propio diseño de evaluación. Entonces nosotros hicimos la comparación, nos dedicamos a mostrar las 5 formas que más usaban. Una era, me acuerdo, la espina en pescado, otra eran diagonales, en fin. Entonces, cuando ya hemos tratado de hacer esto, lo hemos comparado con la prueba del todo. ¿Qué quiere decir el todo? Es decir, evaluando todas unas 5 líneas, por ejemplo, ¿no? Y ahí nos va a salir, por ejemplo, que hay 5 individuos por planta o por brote. ¿Ok? Entonces, si después evaluaba las otras formas, los otros diseños, y me salían algo parecido, era el correcto. Sin embargo, si era muy distante, por ejemplo, me salía, acá sale 5 en el todo, y me salían ahí 20, era completamente diferente y no se podía ajustar, porque el todo es lo que manda. Y entonces ahí nosotros es que vimos que había la diagonal, 2 aspas, una aspa de acá, digamos, y otra aspa eran realmente 2 diagonales, ¿es cierto? Y ahí observamos también se hizo ese tipo de doble aspa, porque en cada bloque se dividieron en 5 bloques, 2, 3, 4 y 5. En cada bloque se tenían que tomar 5 plantas porque los campos eran muy amplios. Entonces acá no está en forma grande, pero debe ser plantas de acá a acá para abarcar lo más que se pueda, ¿no? Esto es lo que resultó. Entonces, a esto le llamamos el muestreo de doble aspa. Este es el diseño que salió
ganador, digamos, ¿no? Ahora, nosotros para evaluar necesitamos tener ya este diseño del campo, haber numerado nuestras plantas que vamos a tomar, definir el bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4 y bloque 5, de acuerdo a la orientación geográfica. El noroeste viene a ser la B1, el noreste la B2, el sureste la B3, el suroeste la B4 y al centro la B5. Entonces los bloques están definidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo puedo evaluar y tomar el bloque 1 acá, bloque 2, bloque, en fin, como me dé la gana, pero la verdad es que si ustedes quieren tener, digamos, un comparativo con el vecino, con ustedes mismos, sus lotes mismos, van a después llegar a una conclusión de que cómo aparece la plaga, por este lugar, por este bloque, y en fin, y van a ver ustedes que eso le va a servir para todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la dirección de los vientos está probablemente en esos sentidos, ¿no? Y por ahí es donde ingresa, o el vecino, digamos, tiene cantidad de individuos por donde siempre nos va a ingresar. ¿Bien? Para eso también es importante que hagamos un mapeo. Esto es lo más sencillo, contabilizar las plantas que hay, establecer el diseño que tienen. Si puedo aplicar acá el doble aspa, por ejemplo, aparentemente no. Entonces habría que hacer solamente 3 puntos o 4 puntos. Y en fin, acá nos adaptamos. Acá también es importante este mapeo, para indicar las trampas que ponemos y qué tipos de trampas, ¿no? Con figuras diferentes. Acá tenemos trampas de luz, por ejemplo, ¿no? Estos amarillitos. Entonces vamos a ver cómo los ubicamos de acuerdo a que podamos tener la mayor o menor captura. Entonces siempre considerar el norte, el sur y la dirección del viento. Y también qué está, digamos, rodeando al cultivo. Esto es importante, ¿no? Es un croquis con el cual vamos a trabajar bastante porque nosotros vamos a decir, acá hay 5, acá hay 20, acá hay 10, la plaga se está yéndose para acá hay 0, ya se fue la plaga de acá. En fin, con las medidas que hagamos vamos a tener mapeos, digamos, completamente distintos en número de plagas. Bien, dentro del sistema, el sistema de evaluación tiene una forma de tomar, digamos, en campo. ¿Qué nos dice cuando nosotros vamos al campo? Nos da una información cuantitativa, o sea, la cantidad de daño que está viendo, la cantidad de plantas que están afectadas, ¿no? Cantidad de plagas por unidad de medida, magnitud del daño, distribución de plagas por área. A esto se aplica un diseño de bloque completamente randomizado. Nosotros no podemos definir qué bloque vamos a tomar, pero sí los numeramos, ¿no? Hace un mapeo y el muestreo de evaluación tiene una forma de este, ¿cierto? En gabinete tenemos que hacer una evaluación en gabinete. Esto es aplicando la misma planta y estudiándolos cuánto hay de estadios inmaduros y también para llevar a un sitio donde tengamos una buena lupa y para que veamos qué estados predominan, qué estadios susceptibles a controles, cantidad de enemigos naturales, ¿no? Acá para esto necesitamos hacer los formatos, cladogramas iniciales, llenado de formatos, cálculos, diagnóstico, conclusión y recomendaciones, para ver si hacemos un tratamiento topical. Bien, en este caso, nosotros comenzamos a trabajar para ver que realicen 3 sacudidas de 10 brotes sobre una manta blanca grande en cada uno de los 25 plantas según diseño. Entonces vamos a tomar nosotros 5 plantas y cada planta, en cada bloque tomamos 5 plantas, pero cada planta está representada por 10 brotes. Si hay más, si hay 20, cogen 20, lo sacuden, cuentan los individuos, se lo dividen entre 2 para saber, digamos, cuánto hay por planta. ¿Se dan cuenta, no? La planta es considerada, les vuelvo a repetir, la planta se considera a 10 brotes. Tienen la manta abajo, cogen los 10 brotes y los sacuden, hacen 3 sacudidas, ¿no? No más, porque hay algunos que sacuden y sacuden y sacuden y eso tiene que ser una estimación pareja, no puede ser uno más, otro menos, ¿no? Entonces, ahí se sacuden, la planta se cuenta.
Si esos 10 brotes es difícil de tomar porque está muy crecida la planta, el follaje se junta, se puede tomar 20 o 30, sacudirlas 3 veces, contabilizar los individuos y dividirlo entre 2 o 3 de acuerdo al número de brotes que han tomado. Acá tienen que, en esa manta, pues ahí pueden evaluar fácilmente TRIPS, ver si es macho, si es hembra, el estado, diferenciar el estado y sexo, revisar cada brote, la presencia. En eso también tenemos que dirigirnos a los brotes y ver, digamos, si es que hay presencia de prodiplosis, si es que hay larvas, si es que hay torceduras, cuándo está el daño. Entonces, más o menos tenemos esta idea, ¿no? De cómo hacer. Para estas cosas, por ejemplo, para hacer este muestreo, tenemos que dirigirlo hacia donde están las plagas, porque si yo sé que pulgón se va al brote apical y nosotros vamos a evaluar todo el tallo, no vamos a poder hacer un estimado muy bueno, nos va a salir 0 en un lado o 500 en otro lado, ¿no? En este caso hay que dirigirse a la parte afectada. En el minador del tallo, por ejemplo, Marmara, se contabiliza el número de individuos en cada brote, y en el tallo también ahí sí tienen que tomar, ¿no? Las cochinillas es la parte base de cada rama o de una planta de 10. Los lepidópteros se miden en los tallos de los brotes y en turiones, que es donde más presencia existe, ¿no? Las arañitas rojas en ramillas o brotes. El gusano portador de tierra, ya saben que tienen que ir y escarbar el cuello de él. Bien, para casos de enfermedad se contabilizan las 25 plantas que vamos a evaluar y el número de plantas enfermas. Y se hace un cuadro para indicar el grado de severidad de cada uno de ellos, ¿no? No es necesario poner el grado de 0 a 20 o 0 a 10. Es importante solamente considerar de 0 a 4. Porque 4, un grado 4 puede ser, digamos, un grado ya en que la planta no muera, porque si evaluamos plantas muertas o plantas con más de un 50% de daño, ya no vamos a tener cómo trabajarla. Entonces, plantas sanas sí, y plantas hasta 4º grado nada más. En ese caso, enfermedades no se promedian. Bien, también tenemos que tener en consideración cuando entramos al campo el desarrollo fenológico del cultivo, ¿no es cierto? En cada desarrollo fenológico, en cada etapa se van a presentar diferentes plagas. Y es así que nosotros vamos a ver que en determinadas fechas se van a encontrar escasa población, y en cambio en otras fechas sí se presentan los máximos, como en estos casos, por ejemplo, ¿no? En determinados meses o en determinado estado fenológico. Entonces así vamos a tener la fluctuación poblacional de cada plaga en que van a haber casos, por ejemplo, en el caso de TRIPS, en el cual van a ver que esto va continuamente, no va a bajar con las estaciones. Entonces, esto hay que observarlo. Definitivamente, este diseño, digamos, del desarrollo fenológico y la incidencia de las plagas es en determinada zona, no es en general. En norte y sur van a ser completamente diferentes, algo similares en algunas zonas, pero vamos a trabajar con el de que cada uno tenga. En caso de que nosotros querramos tener ya presente una evaluación y mostrarme, por ejemplo, en caso que quieran tener allá un plan de manejo, nosotros tenemos que tener este desarrollo fenológico con la incidencia de las plagas para ese lugar, ¿no? Entonces ya nosotros tendríamos que ponerle qué controladores biológicos están incidiendo en cada época, qué es lo que faltaría acá. Pero esto es lo que yo tendría que tener como base. ¿Bien? Bien, el protocolo para establecer la evaluación es efectuar primero una toma de muestra. Un quinto parte del total de turiones, en el caso de turiones, ¿no? Corresponden a una unidad de evaluación. Evaluación y registro minucioso de posturas de noctuides. Esto es para el caso de noctuides, por ejemplo, ¿no? Se hace una inspección en la unidad de evaluación y se determina una unidad de evaluación. Determinar la presencia de plagas. Se abre cuidadosamente el 10% de turiones mostrados en busca de primeros síntomas.
El registro de plagas se registra ya en cartillas, ¿no? Ahora tenemos que calcular registros de posturas en masa para ver cuál es la masa que tiene mayor cantidad, menor cantidad, e intermedio y promediar y hacer, digamos, ese promedio válido para que al ojo usted indique, de acuerdo a cómo haya registrado la masa. Por ejemplo, si un centímetro de masa tiene un promedio de 40 huevos, entonces ya ustedes lo están considerando. Ya al ojo nada más ven que es una masa de 1 centímetro y van a ya colocar 40 huevos. Después se hace el cálculo de índice de posturas por Turión. Ahora, en el muestreo a campo, en etapa de mantenimiento, de acuerdo al desarrollo vegetativo, vamos a establecer la evaluación semanal. Son 25 plantas, cada planta de 10 brotes, lo que les estaba explicando. Cada planta tiene 10 brotes. Eso estamos considerando, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que ver, digamos, se toma, por ejemplo, 25 plantas por 5 hectáreas. Eso es lo que hemos estado evaluando y haciendo los cálculos en campo, y eso es lo que se ha llegado, que en 25 plantas podemos tomar hasta de 5 hectáreas, que es completamente, digamos, todos los resultados van a corresponder muy bien porque son campos planos, no son en laderas, no son inclinados ni nada, ¿no? Ya, después, cuando son 5 hectáreas, ya tenemos que incluir las 50 agregadas. 20 hectáreas ya son 100, entonces van a ver que se va a duplicar prácticamente. Por eso es que acá se le pone el número de 2N, ¿no? Una razón, digamos, ¿no? Entonces, ahí está, como les decía, la catalogación de posturas en masa. Por ejemplo, acá es lo que le explicaba. Hay, por ejemplo, huevos o masas, digamos, que tienen 200, 150, o 100 o 50 huevos por masa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Son la A, B, C y D, ¿no es cierto? 200, 150, 100 y 50 huevos por masa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es lo que se toma, digamos, de acá vamos a nosotros a establecer un promedio. Entonces, ahí tenemos un huevos máximos, que viene a ser el 1%, y vamos a considerarlos el 100%. Hay, digamos, otro huevo máximo de 75, 0,75 al 70%, y el 50 igual, 25% igual. Entonces, es lo que le explicaba. Esto es más sencillo de lo que aparentemente se ve en la fórmula. Por ejemplo, ustedes van a tener, digamos, masas de 200 huevos. Entonces van a medir, van a contar masas casi del mismo tamaño, ¿no? Y cuentan el más grande, el más chico, ¿no? Unos 3 o 4 las cuentan. Supongan que sean pues 200, 180, menos todavía. Entonces toman 4 o 5 medidas, lo promedian y entonces van a ver que una masa de 1 centímetro, 2 centímetros, de medio centímetro va a tener diferente medida promedio. Y a eso es lo que nos referimos, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes vayan y vean, ya no van a contar los huevos, porque no tienen tiempo de contar los huevos, sino simplemente van a ver, este es el tamaño de 1 centímetro, eso lo podemos reconocer, medio centímetro, entonces decimos ya, hay tantos huevos por, digamos, promedio. Y eso ya se va considerando como números. Porque masas es diferente. Si ustedes quieren, por ejemplo, en masas de Spodoptera, liberar Telenomus remus, ¿cómo la van a contabilizar? Por masa, no van a liberar por masa, ¿no? Ahora, uno puede reportar encontrado tantas masas, es diferente, pero cuando quiere evaluar para manejo, para control, uno tiene que saber más o menos cuántas hay para poder calcular después cuántos individuos de un parasitoide o un predador voy a liberar. En cosecha es algo similar, ¿no es cierto? Son 25 en 5 hectáreas, acá son turiones los que se van a considerar. En cambio acá en 50 hectáreas igual, en 100 hectáreas igual se va duplicando el número de plantas a evaluar. Después, el índice de posturas por turión en cosecha, que es lo más importante que uno debe realizar, es simplemente
dividir el total de posturas entre el total de teorías. Para que sea que es un promedio, nada más, simplemente, ¿no? No es nada del otro mundo. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a cómo se comienza a trabajar, digamos, cómo vamos a hacer los formatos que incluyen plagas y controladores biológicos, el uso y umbrales de acción. A ver, nosotros le llamamos a esto el cladograma, pero los chicos generalmente lo hacen más fácil y dicen el arbolito. Y se parte, digamos, de un grupo, porque las cartillas de evaluación no corresponden por especie. Todo lo que es lepidópteros, por ejemplo, va a pasar por esta cartilla. Llámense Copitarsia, llámense Helicoverpa, llámense Elasmopalpus, todos ellos pasan por este detalle, ¿no? ¿Cómo se realiza? Acá tenemos el grupo de los lepidópteros, que es un grupo grande que ataca, digamos, a diferentes cultivos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que sus estadios biológicos son huevo, larva, pupa y adulto. Todos conocemos bien esos estadios bien simples, bien sencillos, ¿no? Pero ¿cómo podemos encontrar al huevo del lepidóptero en el campo? Puede ser huevo vivo, huevo viable, puede ser un huevo muerto, puede ser un huevo que está parasitado, si lo vemos negrito, y si lo vemos con un orificio ya emergido. Si es negro, de un parasitoide, y si es blanco, de la misma especie de larva. Entonces, ¿cómo vamos a observar el huevo parasitado que ya se va oscureciendo? Lo vamos a observar con el parasitoide vivo si está entero, con el parasitoide muerto si está chupado y con el emergido si es que realmente ven un orificio en un huevo con cáscara o colon, como le llaman, de color negro. Entonces, ahí tenemos lo que podemos encontrar en huevos. En cuanto a las larvas, se consideran, miren, hay como 7, 8 estadios de larva. Sin embargo, todos ellos no se van a evaluar. No voy a evaluar larva 1, larva 2, larva 3. Simplemente, ¿por qué? Porque no hay controladores para cada estadio. Si lo hubiera, lo tendríamos que evaluar. Pero como no lo hay, solo hay para larvas pequeñas, que le hemos puesto larva 1, y larvas grandes, que se le hemos puesto larva 2. Entonces, por eso lo dividimos solamente en dos, larvas pequeñas y larvas grandes. Las larvas pequeñas ¿cómo pueden estar en campo? Lo mismo, pueden estar vivos, pueden estar muertos, pueden estar parasitados o pueden estar también con entomopatógeno. Entonces, miren ustedes, el parasitado también puede estar con parásito vivo, con parásito muerto y con parásito emergido. Ahora, ¿cómo reconocer el que está con entomopatógenos? Si es, por ejemplo, una bacteria, tiene un olor pestilente. Si es un hongo, simplemente lo ven ahí blancuzco o como que no tiene olor fétido, pero sí se ve, puede estar, si es un licuoso con una especie, arrojando una sustancia interna crema, o si no, lo que ven completamente lleno de un polvillo blanco o placas, ¿no? En cambio, si es un virus sí no forma ninguna, digamos, algunas formaciones que tienen los hongos. Ellos simplemente se vuelven larvas pálidas o cremas, ¿no? Y se vuelven como acuosas, se vuelven así flácidas. Después ya se colocan más o menos en las ramas en forma de V invertida, una V invertida, y comienza a secretar un líquido que no es pestilente. O sea que van a ver bacteria pestilente, hongos con formaciones externas de micelio, y lo que es el virus tampoco es pestilente y es más líquida su secreción. ¿Bien? Entonces, lo mismo va a suceder con las larvas grandes, ¿no? Las larvas grandes también pueden estar vivas, muertas, parasitadas, y el parasitado puede estar vivo, muerto, emergido, y la larva con entomopatógeno. ¿Sí? En las pupas
también los vamos a encontrar y van a aparecer pupas vivas, muertas, pupas parasitadas, puede ser parásito vivo, muerto, emergido, y la pupa emergida. Hay que diferenciar la pupa emergida de la pupa parasitada emergida. Es diferente, ¿no? Generalmente es más oscura y tiene una abertura, generalmente es redonda. En este caso, la abertura puede ser un sesgo nada más, como un corte, ¿no? Y que generalmente se ve más que nada la parte terminal de la pupa rota. Entonces, así es como emerge un lepidóptero, ¿no? Y los adultos son evaluados ya en trampas, ¿no? Pueden ser trampas de melaza, pueden ser trampas de oviposición, en fin, las diferentes trampas que se pueden usar, y ahí se tiene que hacer un cálculo de hembras, adultos hembras y adultos machos. ¿Por qué diferenciar este sexo? Porque es importante para ver cuántos de ellos están cayendo. A veces hay muchos machos que caen, entonces es necesario poner trampas con feromonas. Entonces, si hay hembras, por ejemplo, una sola hembra ya me está dando índices de que esa adulta hembra ya está poniendo huevos. Y si está poniendo huevos que de repente no los evalúo porque son muy pequeños, ya debo estar liberando tricograma. Liberando también pueden liberar crisoperla externa o también pueden aplicar un BT, ¿no? Porque en los huevos y larvas, por ejemplo, se aplica un BT a nivel de huevo, que ya el adulto lo han visto que está ahí, y van a ver que este huevo se rocea con la cáscara. Y los individuos que emergen de ahí, las larvitas se alimentan de este corio, que es lo primero que tienen de comida. Y cuando se alimenta se contagia, porque está empapado de Bacillus thuringiensis, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que ver y observar, ¿no? Para establecer un control. Acá tenemos ya un formato completo de prodiplosis bronquifila, ¿no? Entonces tenemos acá todos los datos generales que se incluyen. Este es un formato ya completo, ¿no? Datos generales, resultados de evaluación en campo, después resultados en gabinete. Y acá es donde vienen, que este es el más importante porque este nos va a dar lo que debemos hacer, cómo está la plaga, cómo está su historial, qué es lo que predomina, qué máximo, mínimo hay de cantidades, ¿no? Y los porcentajes que hay de cada estadio para que nosotros podamos tomar decisiones de control. Acá nosotros tenemos que establecer un diagnóstico, decir cómo está la plaga, una conclusión, concluir si es grave o no es grave, y una recomendación para solucionar el problema. Acá se indican las siglas, generalmente nosotros no ponemos todo, pero lo que significa cada uno. También estuvimos una evaluación por sistema computarizado y actualmente ya están usándose los drones, ¿no? Entonces, en estos software nosotros ingresamos por empresa, cada campo, cada lote, todos los lotes que tenían, y ellos eran evaluados, y las evaluaciones se llenaban en las noches, automáticamente salían los cálculos, ¿no? Máximo, mínimo, promedio, porcentaje, y después se daban las medidas de control. Si esa medida de control inclusive no hacía que bajaran, digamos, la población, nos daban una alarma, nos salía, digamos, en la computadora una marca roja, un llamado rojo, o también en el correo, y nosotros teníamos que revisar y ver si estaba correcta o no. Se suponía que si la población bajaba de poco a más, la acción de control estaba siendo efectiva, pero si no y seguía subiendo, estábamos mal, teníamos que corregirlo. Eso fue algo muy interesante, se trabajó, pero se desactualizó por los software que se usan ahora, ya no son los mismos, ¿no? Pero sin embargo no está de más recapitular. En estos momentos ya se usan drones que están dirigidos a la toma de fotografías y distribución de patrones de color, que son indicadores de grados de infestación o tipo de daño. Incluso hay algunos drones más especializados que están tomando fotografías ya casi microfotografías con presencia o no de controladores biológicos pequeños. Bueno, eso es lo último que han
indicado, por ejemplo, unos amigos mexicanos, y que en China han avanzado bastante con este tipo de evaluación. Bien, tenemos ya, por ejemplo, llenada el ítem de lo que se llena en los estudios biológicos, ¿no? Lo que se hace en gabinete. Entonces acá nosotros vamos a tener el estadio biológico, el bloque A, B, C, D, E, o pueden ponerle 1, 2, 3, 4, 5, el número máximo que existe acá, el número mínimo, medio y el porcentaje. ¿No es cierto? Por ejemplo, tenemos larva 1, son 5, pueden agregarle los números que quieran, de ahí sacarle el número máximo, que podría ser 5 si los otros son 0. En fin, el 0 se considera como mínimo siempre. Ahora, esto, por ejemplo, el estado biológico nos va a dar la idea de qué estado está predominando, porque va a haber, hay un porcentaje de 50% de larva 1, va a haber un porcentaje de 20% de adultos, y nos va a indicar cómo está la plaga, en qué estado está y cómo está avanzando. ¿No? En esto, como les vuelvo a repetir, son los bloques, el máximo mínimo es el número máximo, mínimo, el promedio se promedia, se suman los 5 cantidades y se divide entre 5, inclusive el total, igualito, todo es horizontal, todos los cálculos van a ser horizontales, ¿no? Esto ya para sumar se hace vertical solamente para el total. Bien, todas las operaciones se realizan en forma horizontal, les vuelvo a replicar. Los promedios de cada estadio del total se harán sumando y dividiendo la data de los 5 cuadrantes. El promedio de la suma de los totales de los 5 cuadrantes se considera 100%. ¿No? Eso lo vamos a ver después para que se formen una idea, ¿no? Tenemos que establecer el porcentaje de cada estadio para determinar cuál es el máximo y el mínimo. Y se repite el proceso para cada plaga. O sea, no se evalúan, no se cuentan todas las plagas ni todos los estadios de todas las plagas. Simplemente se hace plaga por plaga. Y después se engranan las recomendaciones. Bien, para, digamos, llegar, digamos, al final de interpretar una tabla, nosotros vamos a tener que dar un diagnóstico, una conclusión y la recomendación. El diagnóstico se tiene que determinar si es plaga vertical o horizontal. La plaga vertical es aquella que está focalizada en un sitio y la horizontal es la que está dispersada o generalizada en todo el campo o en la mayoría de todo el campo. Ahora, nosotros en un diagnóstico decimos ya, decimos que la plaga es horizontal y decimos que el máximo se encuentra en el bloque 5, en el bloque 3, decimos la plaga es vertical, solamente está en un punto, decimos solamente está en el bloque 3, si así leemos en el cuadro, ¿no? La conclusión es el estado biológico predominante tanto de la plaga y el total de individuos que hay por planta, y esto ya debe compararse con un umbral hipotético al menos, para nosotros decir la plaga está alta, baja, media, ¿no? Entonces tomar eso. La recomendación sí se dan con los porcentajes, y ahí tenemos que ver todos los posibles métodos de manejo para cada plaga o cultivo. Esta evaluación también les sirve para aplicaciones de químicos, pero sin embargo ustedes tienen que tener en consideración, digamos, los factores que exigen los que están comprando los productos vegetales. Bien, acá tenemos una tabla llenada en forma arbitraria, ¿no? Esto no ha sido evaluación en campo. Lo ideal, cuando íbamos a hacer enseñanzas en campo directamente, cada grupo tomaba su cuadro y llenaba su cuadro, ¿no? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, de las Mopalpus, por ejemplo, ¿no? Tenemos huevos viables, larvas pequeñas, pupas vivas y adultos hembras. Entonces acá observábamos, digamos, y contábamos y colocábamos. En el bloque 3 hemos evaluado 25 plantas, hemos hecho, digamos, un promedio por planta y vemos que hay 18 individuos por planta en el bloque 3. Y así vamos 10, 0, hasta el bloque 5. Entonces, ¿cuál es el número máximo? Es 18. El número mínimo es 0. No me vayan a poner, a veces hay 10 y dicen 10 es el mínimo. No es así. Siempre 0 va a ser el mínimo.
Ahora, de todos ellos se va calculando así, el máximo y el mínimo, el máximo y el mínimo. Acá se hace un total. En el bloque 1 hay 0 individuos, en el bloque 2 0 individuos, en el bloque 3 hay 25, bloque 4 16 y bloque 5 14. Entonces, acá nosotros también vamos a ver, digamos, de que hay en el total, se observa ya que hay individuos, digamos, en grandes cantidades, ¿en dónde? En el bloque 3, 4, 5. ¿Cierto? Entonces nosotros para dar un diagnóstico lo primero que tenemos que ver es eso, ver los máximos y los mínimos. Si vemos que hay máximos con números, nosotros vamos a ver que la plaga puede estar, digamos, focalizada siempre y cuando los mínimos sean ceros. Entonces nosotros, nuestro diagnóstico, ¿cuál va a ser? La plaga está focalizada, ¿no? ¿En qué bloques? En los bloques 3, 4 y 5. ¿Okay? Entonces, viendo, ese es el total, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes quieren ver dónde hay más cantidad de huevos, definitivamente pueden decirlo en el bloque 3, el 4, nada más. Si quieren hacer un tratamiento para huevos, pero no sé, en eso no hay productos ovicidas, salvo los predadores que comen huevos también, ¿no? Entonces, bien, acá tenemos, ya hemos hallado el máximo, el mínimo, hemos hecho un diagnóstico, ¿no? Para ver una conclusión, nosotros decimos, sacamos los promedios. Los promedios ya les dije que eran suma de 5 bloques entre 5. Y así se va sacando, ¿no? Estos promedios. Entonces, vamos a sumarlos, ¿no? Sumarlos, porque esto es lo que nos va a dar la suma de los 5. Y dividido entre 5 nos da, digamos, la suma total. ¿Ok? Entonces, por bloque, ¿no? Entonces vamos a ver, no, perdón, por planta. Entonces vamos a ver que 11 es el número, digamos, mayor. Este 11 viene a ser, o sea, el promedio de los totales viene a ser el 100%, para que nosotros podamos calcular el porcentaje de huevos, porcentaje de larvas y porcentaje de adultos. Bien, entonces acá en la conclusión estamos viendo que hay, ¿cómo están ellos? Predominan qué estadios. ¿Qué estadios? Los huevos viables y las adultas hembras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos están en periodo de reproducción, porque las hembras están oviponiendo, ¿se dan cuenta? Ahora, no hay tanta ovipostura como podría haber, no está muy alta. Debe haber algún tipo de control que está siendo efectivo. Entonces, pero esto es como una conclusión de población, que están en estado de reproducción, que están en estado de desarrollo, que están pasando un tránsito, otro, en fin, todo lo que ustedes puedan ver acá. Pero lo importante para dar una conclusión es ver el promedio total, del total, porque esto va a significar el 11 individuos por planta. Entonces, ahora, ustedes van a ver en sus registros, cada zona tiene sus diferentes registros, cada empresa tiene sus diferentes registros, y en ellos van a ver las curvas que han acumulado de datos anteriores, y van a ver, por ejemplo, que 11 es 11 por planta, es un ataque alto, una presencia alta, porque ya ha ocurrido en otras veces que es lo mayor a lo que se eleva. Entonces, comparando eso, yo puedo decir que este es un ataque grande, no sé si severo, pero van a poder ser un ataque grande de la plaga, ¿no? Presencia grande que está en vivos generalmente en el campo. ¿Okay? Esa es la conclusión que habría. Ahora, si es poco, si es 0.5, en fin, ustedes pueden decir es bajo. Pero esa es la conclusión que va a haber de acuerdo a este promedio. Bien, y ya para las recomendaciones nosotros vamos a ver los porcentajes, ¿no? No siempre estos porcentajes van a sumar 100%, pero no puede ser tampoco 90%, ¿no? Tiene que ser un poquito más, un poquito menos, un decimal más, un decimal menos. En fin, pero acá vamos a tener que observar cuál es el mayor porcentaje de individuos que está presente en la población. Y acá tenemos a 59, que son los huevos viables. ¿Okay? Le sigue, por ejemplo, el 18.2, que son las adultas hembras. Y las larvas pequeñas, ¿no? Son las que
están en 16.4, seguidas por las pupas. Están casi en un periodo pasando de un sitio a otro sitio. Ustedes van a ver que hay hembras, pocas, que están dando porcentaje de huevos altos. Después, estos huevos se están emergiendo a larvas pequeñas, en poco porcentaje. Lo mismo, estas larvas pasarán a unas larvas grandes y ya están pupando. O estas pupas son las que van a dar origen a las adultas. Entonces, viendo esto, nosotros decimos, hay que hacer un control fuerte de las hembras, los huevos viables. Pero también tenemos que controlar a este grupo, a las adultas. ¿Cómo hacemos para controlar a las adultas? Simplemente es poniéndole, digamos, trampas, diferentes tipos de trampas, porque realmente no son muchas. Y ya haciendo, digamos, trabajos de manejo con los huevos. ¿Cómo hacemos el trabajo de manejo? Pues ya hay que comenzar a trabajar. Ya les dije la alternativa. O un BT, o crisoperla externa, o digamos, si tienen ese porcentaje alto, tendrían que trabajar primero con tricograma, liberaciones de tricograma, pero también tienen que sembrar girasol, porque si no, tricograma se va y se muere. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en consideración. Yo diría, por ejemplo, que le aplico un BT, ¿cierto? Con eso voy a ver que las larvitas que salen se van a comer, digamos, al corión y se van a infectar y van a morir. Una parte, pero va a quedar otra parte también, ¿no es cierto? Que ya va a pasar a larva pequeña. Entonces, si libero crisoperla externa, va a comer a los huevos y también va a comer a las larvas pequeñas. Eso está escrito, ¿no? En todo caso, acá no hay, digamos, estadios grandes como para que impidan que la acción del BT sea importante para las dos, ¿cierto? Entonces acá tendríamos una ganancia, digamos, si aplicamos BT. Entonces lo primero que podríamos hacer es liberar crisoperla y aplicar después BT. O en todo caso, aplicar BT es indistinto, ¿no? Ahora, lo que sí, tricograma van a tener que trabajar primeramente, como les digo, con corredores biológicos, ¿no? Ahora, las pupas, no hay mucha tampoco, ¿no? Pero sin embargo, esas pupas pueden servir, colectarlas de campo y mantenerlas aisladas para poder preparar las trampas de hembras vírgenes, ¿no? Entonces ahí ponen las hembras vírgenes y van a tener la captura importante. Eso sí, la tienen que poner cerca a una trampa alimenticia, con melaza para que las atraiga con mayor cantidad. Bien, esa sería, digamos, la tónica de recomendación. Lo que estamos haciendo acá es tomar el análisis, lo que les estaba explicando, ¿no es cierto? Se observan los porcentajes para tomar una decisión. ¿Y qué vamos a usar? Lo que le decía, crisoperla externa, bacillus, ¿cierto? Acá no le he agregado tricograma porque primero tenían que, digamos, sembrar los girasoles, ¿no? Y esos comestibles, más que nada, ¿no? En cambio, acá también habría algo que agregar para bacillus, por ejemplo. Nosotros hemos estado trabajando con diferentes variedades, sin embargo, llegó un momento que ya no eran efectivos, porque probablemente la plaga se ha hecho resistente a los tipos de bacillus. Entonces vimos que la variedad Kustaki, en mezcla con la variedad Aiza-Weissel, es la que estaba funcionando bien. Bueno, acá tenemos la evaluación de un pseudocópside, ¿no? Esto, por ejemplo, también se forman los mismos estados, el mismo tipo de cálculo, se llenan los cuadros con las cantidades que ustedes van contando, ¿no? Acá hay migrante vivo, migrante muerto, ninfa viva, hembra viva y hembra muerta. Sí, hembra viva, no muerta, ¿sí? Entonces acá vamos a tener lo mismo, máximo y mínimo. En este caso también está focalizado. Pero ahora acá hay cantidades más altas. Acá tenemos que ver si estas cantidades son realmente importantes para establecer ¿cómo se llama?
una medida pues drástica de control. Realmente a mí me parece que está alta, pero sin embargo no tanto, porque miren, las hembras vivas están en 3.2 individuos de promedio y 7%. Entonces acá, ¿qué es lo que predomina? El 43% y 46%. Son migrantes vivos y ninfas vivas. Entonces acá si tenemos migrantes vivos hay que eliminarlos, porque digamos, ellos son los primeros que están formando si se van a fijar en lugares asequibles como los brotes, ¿no? Entonces, ¿cómo los eliminamos? Con lavados a presión para que fueran eliminados. Si caen al suelo, estos son muy lentos para subir, van a ver, digamos, de que no se va a levantar tanto la próxima. Después tienen que agregar, digamos, las ninfas vivas. Observar. Si hay ninfas vivas, imagínense, un 46%. Entonces quiere decir que nosotros, si es ninfa pequeña o mediana, podemos nosotros liberar Anagyrus pseudococcus. Entonces, este sería un punto muy interesante para que nos dé, digamos, el efecto de liberar. Bueno, acá las hembras vivas, hembras muertas, si hay muertos, quiere decir que han estado aplicando algo, ¿no? Entonces, y esto es algo que nos da una idea que está siendo un producto más o menos efectivo o no efectivo de acuerdo a la incidencia de la plaga. Por la incidencia de la plaga no es tan efectivo, ¿no? Entonces vamos a considerar eso para poder tomar una decisión, ¿no es cierto? En migrantes vivos, ¿qué hacemos? En migrantes vivos nosotros tenemos que adoptar medidas de lavado, ¿no? Y de repente si hay un poco de melaza, lavado con detergente potásico, eso los va a hacer un poco morir por asfixia, ¿no? Entonces, acá pasamos a las ninfas vivas, le hacemos liberaciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, si liberamos Anagyrus, no vamos a poder hacer el lavado hasta después de una semana, por lo menos, para que la avispa vaya, deje sus crías y comience a controlar. En caso de las hembras vivas, en hembras vivas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si las hembras son jóvenes, tenemos que poner trampas de oviposición, que son unos papeles corrugados, porque la hembra, a la hora de que va a oviponer, entra y ya llega a ser oviplena, comienza a jugar a sitios más escondidos, a grietas, más nada de los troncos o de alguna zona escondida, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que aprovechar, poner esas trampas y van a ver que van a capturar alrededor de 7 o 8 hembras con sus huevos por papel de una hoja A4, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es importante porque imagínense que se estaría controlando, cada una tiene 80 huevos, 10 por 8, 10 por 80 huevos, 800 individuos que estarían ustedes controlando. Este control es importante, ¿no? Bien, acá se les está explicando lo que hemos estado hablando hace poco, ¿no? Y qué es lo que se puede aplicar, ¿no? Ahora, hemos incluido ahora lo que es la evaluación para TRIPS, y hemos incluido lo que son huevos vivos, huevos parasitados, larva pequeña viva, larva pequeña parasitada, larva grande viva y adulto vivo. Entonces vamos a ver nosotros que estamos incluyendo acá huevos vivos, huevos parasitados y larvas parasitadas. Comenzando que estos ustedes pueden omitirlos. ¿Por qué? Porque los huevos no son visibles. Ellos lo ponen entre las dos láminas de una hoja, entre ellas, entonces no se van a ver. Tiene que tener mucha experiencia y con una lupa muy buena para que pueda ver los multitos que se ven. Inicialmente casi pasan desapercibidos. Cuando son parasitados,
ahí sí se observa un poco más oscuro. Pero como le digo, hay que tener bastante experiencia y evaluar bastante para que puedan llegar a eso. Como todavía no tenemos los parasitoides disponibles para huevos, existe en campo, en Piura, hemos encontrado una avispita tricogramátide, pero queda el momento en que si de repente ya se crían, porque en Chile han estado criando megafragma, entonces si nosotros podemos hacer una cría y comenzar a liberarlo, entonces ahí tendríamos que incluir estos ítems, los huevos viables y los huevos parasitados, porque ahí lo vamos a poder reconocer. Lo mismo, en la larva pequeña parasitada, quizás la puedan ver un poco por el color, pero no se tiene ahorita solo nativo, solo presente en campo y en cantidades muy pocas. O sea, no es como para liberar y decir, bueno, aquí las estoy reconociendo. Pero en caso de que ya se tengan crianzas, entonces ahí sí tienen que ingresar estos datos, ¿no?, al cuadro. Entonces, imagínense, este cuadro se quedaría nada más que sumamente corto, solamente larvas y adultos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, realmente este es el más simple. Lo mismo es para arañita roja, ¿no? En donde las situaciones también tienen que agregar ácaros predadores, nada más, ¿no? Entonces, bueno, acá ya se ha hecho un conteo, como le digo, se ha agregado así a propósito, se ha sumado. Entonces vamos a ver que tenemos cuál es el máximo y el mínimo. Igualmente, ¿no? Estamos hablando de, para un diagnóstico, el mínimo es 0. Esto quiere decir que están focalizados, los trips están presentes ¿en dónde? ¿En qué bloques? En el bloque 1, el bloque 2, el bloque 4 y el bloque 5. Como ven ustedes acá, bloque 1, bloque 2, bloque... En el bloque 3, el 4 no, perdón, acá era 0. ¿Cierto? El bloque 3 era 0. ¿Ok? Entonces acá no, está equivocado el 42. Entonces vamos a ver cómo está distribuida la plaga, ¿no? Esto es importante, se puede hacer en todas las plagas, y entonces ustedes van a tener, por ejemplo, el 20 de julio, quedó tanto. Este bloque estaba, ahorita no lo puedo corregir, pero de todos modos, para que ustedes lo corrijan. Si este está en 0, tenemos que arguir, ¿no? O sea, argumentar qué pasa con estos que tienen. Este también está mal. Bueno, acá eran 19, me parece, el bloque 4 tiene 19. ¿Ok? Entonces vamos, porque acá están los bloques y acá se ha equivocado esta parte se ha duplicado, ¿no? No se ha dado el correcto, digamos, las cantidades correctas. Pero vamos, 30, 42, 0, y acá tenemos 19. Entonces vamos a ver que en estos bloques está, y acá también hay un poco en el bloque 5. Entonces vamos a ver que esta parte está con 0. Por un lado, nosotros no necesitamos aplicar en esta zona, pero sí necesitamos tomar las medidas de manejo en estas, sobre todo en el bloque 2. Pero ¿qué podemos nosotros también obtener de esto? Ver que la dirección de los vientos está yendo en este sentido, viene en este sentido y todavía no llega al bloque 3. Pero podemos también pensar que la plaga ya se está yendo, dependiendo del daño que haya por acá, que se está yendo para allá y se está aumentando para esta zona más que nada, ¿no? Entonces, pero también además nos sirve para reflexionar o razonar y ver que, digamos, esta plaga está en este momento, sí, distribuida así, con estos 0. Pero después, en la siguiente semana, vamos a evaluar y de repente este bloque ya tiene 7, 8 y va disminuyendo, y ahí sí nos damos cuenta de que la plaga, dónde disminuye y a dónde se incrementa, es para dónde está yendo la plaga. ¿Se dan cuenta? Entonces, inclusive se puede tener una semana con una plantilla y ver su nivel de población, cómo baja y sube, y qué estadios predomina. Bien. Acá además tenemos el promedio, que es de 22. 22 en algunas zonas no es alta la incidencia de trips, es 22 por planta, por 10 brotes, no es mucho.
Pero bueno, hay que ver también algunas zonas estosías de componente alto. Entonces vamos a ver acá, esto es el análisis para una conclusión. Ya tenemos el diagnóstico, que es focalizado y en tales bloques. El promedio es si es alto o bajo, eso es lo que estamos analizando, depende de la zona, de la conclusión. Y la recomendación viene a ser dada por los porcentajes. Acá tenemos el porcentaje de larvas pequeñas, es alto, larvas grandes también es alto, y los adultos vivos, casi la mitad, ¿no? O la tercera parte de ellos. Entonces, ahí podemos ver nosotros que necesitamos una acción rápida para las larvas, más que nada, ¿no? Entonces, ahí aplicar un entomopatógeno, porque las larvas no se movilizan mucho. Entonces, tenemos que pensar primero en eso. Pero los adultos sí. Entonces, para los adultos es importante poner trampas. Y dependiendo de la especie que haya, es ahí que vamos a tomar una decisión, ¿cierto? ¿Qué color de trampa? ¿Cuántas trampas y en qué zonas, digamos, donde predomina, en qué bloques se ponen las trampas? Es lo que les explicaba, ¿no? Predominan las larvas pequeñas y larvas grandes, haciendo un total de 77.1%. Entonces ahí se pueden aplicar entomopatógenos, pueden ser lavados simples con agua, ¿no? Frecuencia de 15 días, no se usan mucho. E ir evaluando y ver si baja o no baja, ¿no? Para la población de adultos, colocar trampas pegantes blancas si es el Thrips tabaci, o azul añil si es Frankliniella occidentalis. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que mandarlos a identificar primero, porque a veces dicen uno es más grande, otro es más chico, y no es así, depende del clima. O dicen es este color amarillo y el otro es un color más blanco, tampoco, porque depende de la alimentación. Bueno, y al final nosotros vamos a ver que lo que les explicaba, digamos, nosotros tenemos que hacer la evaluación por plaga. Entonces, llegar al total, como hemos llegado hace poco, pero en un cultivo no se presenta una sola plaga, se presentan varias. Y entonces para cada uno de ellos se toma un total y total. No podemos, algunas veces algunos chicos han sumado todo y han dividido entre todo, entonces ya han sacado una mezcla de todo y así no se trabaja. Entonces acá lo que tenemos que llegar es saber, por ejemplo, qué es lo que podemos hacer para Thrips, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos viendo que hay una aplicación, digamos, ellos ya tienen también Crysoperla carnea en la B y la A. Y esto que es donde está incidiendo la mayor cantidad de larvas pequeñas, ¿no? ¿Ve? Observen, casi está generalizada en esa parte. Aunque si vemos en total, está focalizada. Hay bloques que están libres de plaga. Entonces vamos analizando cada uno de ellos como lo hemos hecho anteriormente y vamos a ver, por ejemplo, que para cada uno van a haber recomendaciones. Por ejemplo, acá, si son larvas, ¿no? Adulto, poco. Entonces acá también mosca blanca, también tenemos adultos. Acá también tenemos adultos y acá también tenemos adultos de arañita, cigarrita, diabrótica, todo es adultos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trampas pegantes dependiendo de la plaga. Generalmente estas son color amarillo, ¿no? Y las otras, acá como les vuelvo a repetir, en Thrips puede ser azul, añil, blanca. Entonces se puede ya. Ya. Bueno, en esto ya saben las conclusiones o recomendaciones que va de uno en uno, pero si ustedes, por ejemplo, ven que van a trabajar con un control, van a priorizar el control que cubre a todas las plagas. En segundo lugar, van a poner otro control que sea, que se requiera y que sea compatible, ¿no? Entonces, todo eso se hace, a eso le llamamos un engranaje de opciones de control. Bien, antes de la evaluación nosotros tenemos que prevenir, observar e intervenir, ¿cierto? Ahora, el nivel de daño económico y umbral de acción, eso ya se ha trabajado bastante, ¿no? De acuerdo a las pérdidas o no pérdidas económicas, hay una banda de pérdida que establece ya para arriba el nivel de daño económico. Una cosa es el umbral, en donde no hay pérdida todavía,
y la banda de pérdida es aquella en que ya tienen que tomarse decisiones, y donde hay pérdidas definitivamente ninguna, las que sobrepasan el nivel de daño económico, así hagan lo que hagan, no van a poder obtener más cosecha, ¿no? De acuerdo a eso también se establecen los tipos de plaga según el nivel de daño. Hay unas que son permanentes, que cíclicamente están casi todo el año, todo el periodo, digamos, están en la cúspide, por llegando o pasando el nivel de daño. Entonces esas son lo que llamamos plagas claves también, ¿no? Hay ocasionales en las cuales, por ejemplo, se incrementa la temperatura o cambian clima, digamos, en algunos sucede algún fenómeno con el niño y comienzan a dispararse y a llegar también o a subir el nivel de daño. Y hay uno de punto de equilibrio modificado, en donde hay momentos de iniciar el control, ¿no es cierto? Que es con un control biológico más que nada, ¿no? Para hacer bajar en un momento y que lleguen a los niveles permisibles por debajo del umbral económico. Bien, la acción de los controladores biológicos en el flujo de las plagas es para mantener una posición de equilibrio. Acá, ni bien aparecen las plagas, hay una medida de control. Nosotros no vamos a esperar que funja el nivel de daño económico en el caso de que quieran trabajar con control biológico. Tiene que ver de usar acciones, si fueran repetibles o no, para poder mantener en equilibrio la plaga. Lo que se quiere es que la plaga y los controladores vivan, porque si predomina mucho la plaga, el controlador se muere. Y si predomina mucho el controlador, ambos se mueren, plaga y controlador, porque ya no tienen que comer, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante acá es que uno tiene que trabajar desde, ni bien están subiendo las poblaciones de la plaga, no esperar a que avance. Bien, los umbrales de acción establecen en este cuadro, es muy sencillo también, ahí está explicado todo, ¿no? El nivel de daño económico, tenemos que ver que es el costo del control dividido entre el valor del mercado por el porcentaje de pérdidas y por la reducción proporcional del daño, gracias al manejo. Entonces ahí tenemos que hacer esos cálculos para plagas importantes. La identificación. La identificación, vamos a ir más rápido. La identificación ustedes ya saben, ¿no? Hay que saber, digamos, que primero entramos al campo y vemos el daño, si está focalizado o no focalizado, si es plaga, si es controlador, la dispersión que puedan tener, ¿no? En el caso de los noctuides, es muy importante ver que para determinar así, científicamente, qué plaga es, qué especie es realmente, hay que hacer análisis del aparato reproductor. La genitalia generalmente tanto del macho como de la hembra. Bien, pero bien es cierto que nosotros les explicaba que tenemos que reconocer, digamos, a veces a las plagas así. El evaluador no va a ponerse a disectar genitales, entonces tiene que ver las coloraciones, tiene que ver algunas características que lo lleven a definir, a reconocer a la plaga más que nada, ¿no? Acá, bueno, algunas características que en el curso anterior ya le hemos dado, ¿no? Cómo son los huevos, cómo son los adultos, las manchas que tienen. Lo mismo el Helicobacter palmífera, que es más oscuro, larva más oscura también, y con setas menos pronunciadas que la Helicobacter pasea, ¿no? También ahí tenemos algunas estructuras de sus genitalias, ¿no? Para que se pueda complementar en algo. Es importante que se tengan fichas técnicas, ¿no? Para poder definir cómo son, porque ahí, especialmente esto es para los que hacen control de calidad, porque ahí en los turiones van a ir huevos y van a ir larvas recién emergidas, y esta es la forma de reconocer a las larvas recién emergidas y a los huevos de esa especie. Bien, ahí tenemos a los Smopalpus. Hay controladores biológicos en gran cantidad para los que son masticadores de follaje. Lo que pasa es que no todos están, digamos, criados, ¿no? No están en crianza y uno quiera tomar en cantidad, pero está en la decisión de cada uno, ¿no? Cada empresa puede producir los que quiera. A ver, acá tenemos a tricograma, que es lo que decía que podían ustedes
liberar cuando hay huevecillos de lepidópteros. Entonces acá vamos a, ¿cómo reconocemos el tricograma? Es bien sencillo, porque en el ala tiene una vena en forma de S. Tiene además las setas bien ordenadas, distribuidas como en radio, ¿ok? Además tiene las antenas en los machos, es así plumoso. En las hembras son como esta forma, en forma de mazo. Entonces, si ustedes ven bien, tiene además flecos, ¿no? Entonces, una forma bien fácil que con una lupa ustedes vean qué especie es. Ahora, con alguna, digamos, coloración especial con franjas, ya pueden ustedes definir un poquito qué especie puede ser, pero no concretamente, ¿no? No. Lo mismo en las crisoperlas. Por ejemplo, acá tenemos las oralis. Hay muchos que se confunden o ven o creen que están liberando algo y realmente es otra especie. Lo que ya se ha determinado es que las especies de crisoperla tienen preferencias. Si bien es cierto que si hay otra plaga, no se van a morir de hambre y la comen, pero no desarrollan bien, no hacen ciclos y ciclos, porque ellos, la presa preferencial es la que le da los nutrientes que necesitan. En el caso de crisoperlas oralis, consume lo que son larvas de prodiplosis, por ejemplo, ¿no? O minadores. Acá vamos a ver la ajena. Este cachetito que le llaman algunos es este color. Tiene unas manchas oscuras y unas manchas a veces claras anaranjadas, más que nada, ¿no? La larva presenta dos líneas oscuras, ¿no? Delgadas, ¿no? Y lo ven alimentándose. El huevo es completamente pequeño, el pedicelo le llaman huevos enanos. La crisoperla carne es la que se alimenta de trips. Entonces van a ver ustedes que solo tienen en el cachetito, la ajena, manchas negras. La larva tiene dos líneas también, pero que en la parte basal se engrosa. Y conforme avanza, se ve ya no como una línea, sino toda como una pirámide. ¿Okay? En externa tiene el cachete color completamente rojo. La larva tiene como una Y blanca, ¿no? Y todo negrito. Bien, y los pedicelos en estos son normales, ¿no? También hay que reconocer, todo esto se encuentra en espárrago, que ahora las tienen diferentes nominaciones y hay que ponernos al día con estas cosas, ¿no? Lo que creíamos que era una especie ahora es otra. También Prodiplosis longifila tiene, digamos, 6 o 7 controladores biológicos, por lo menos 2 se han encontrado en Perú, pero no se han determinado todavía, ¿no? Porque hay que tener mayor cantidad de especímenes para identificarlos. Lo mismo en pseudocóccidos, se ha trabajado mucho con Anagyrus pseudocóccide, ahí pueden ver el dimorfismo sexual que se presenta, aparte de la genitalia que hay que estudiarla, todo esto entra, digamos, para reconocerlos. Entonces ahí tienen ustedes algunos parámetros que se utilizan para grupos de especies, tanto plagas como controladores biológicos. Bien, incluimos esta parte que es los resultados importantes que dan, además de la evaluación para mantener un control, además del diagnóstico, conclusión y recomendación para, digamos, controlar, manejar la plaga. También hay otros resultados que son interesantes, como la distribución de especies y abundancia. Por ejemplo, acá podemos ver que en determinadas zonas predomina una especie, en otras otra y en otra otra. Y esto es importante porque vamos a ver, nosotros teníamos, por ejemplo, la idea de que había un Heliotis helicoverpa sea en Cusco, y total no era la sea, sino era Titicacensis. Cuando se llegó tricograma, se llegó crisoperla, no funcionó. Esa es la idea de tener, digamos, identificada la especie, ¿no? Hay otras informaciones importantes, como es la correlación entre datos de evaluación, datos de monitoreo, para establecer trampas de monitoreo, para hacer las trampas, tipos de trampas, color, altura, frecuencia, en qué momento, ¿no? Frecuencia de recambio de trampas, diferencia entre trampas de monitoreo. Todo eso vamos a sacarlo de campo de las evaluaciones. Lo que es importante también es la dinámica o fluctuación. Por ejemplo, hay veces que se registran de un año. Una plaga registrada un año, ¿cómo va a variar? ¿Cómo va a oscilar? De acuerdo a estas evaluaciones, nosotros vamos a tener lo que pasa en un año. Y si lo tenemos, digamos, acumulado ya de 5 más años, ya estamos hablando de una dinámica. ¿Y por qué es importante hablar de dinámica? Porque una plaga va a elevar, digamos, o disminuir su acción si, por ejemplo, en el año 1 al año 8, porque comienza otro ciclo climático. O sea, cada 5, ahora pues están viendo que cada 8 años se comienza de nuevo el ciclo climático, por lo menos yo voy a poder predecir que el primer año va a haber esta plaga
que va a presentarse en forma alarmante. Y también el que es criador de insectos va a tener que decir y estudiar esto para que diga, no, tengo que producir esto porque si voy a producir lo otro voy a perder dinero, ¿no es cierto? Esto es muy, muy interesante, además de otros datos que podemos tomar, pero que creo que estos son los más interesantes, ¿no? Acá tenemos la acción que pueden determinar cuando se trabaja con controladores y todo, ¿no? Entonces acá pueden ver las fluctuaciones que pueden haber, ¿no? Y no nos da mucha relevancia, pero la mayoría de trabajos de tesis, por ejemplo, hablan de dinámica y están haciendo solo fluctuación. Además de los controladores, podemos ver cuál es su dinámica o fluctuación, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Ahí, cuándo van a aumentar, cuándo el clima les favorece el aumento y cuándo les desfavorece. Por eso es interesante trabajar en un campo, digamos, y ver la fluctuación del controlador también. Entonces, en las épocas en que hay menos controlador, hacer las liberaciones más importantes. Esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? También las condiciones de estadios para su aplicación en campo. Es importante evaluar, por ejemplo, ninfas, que el 80% sean ninfas de segundo, tercer estadio de Planococcus, un pseudococci, para liberar anagirus, ¿no? Lo mismo hay varios casos, ¿no? Como estaba explicando en los noctuides. También, esto justamente para el momento preciso de liberación. Los cálculos de nivel de la liberación también nos indica, porque nosotros registramos cuántos controladores hay, entonces sabiendo el total es fácil sumar, multiplicar o restar para hacer un cálculo de cuántos individuos debo liberar. Ahora, capturas de controladores biológicos por tipos de trampa. Esto es importante porque esto es negativo. Se han visto trampas de melaza que capturan bastante crisoperlas o crisopas. Entonces hay que ver cuántos va a capturar eso, cuántas trampas hay para decir cuánto va a disminuir el campo con lo que estoy liberando. Entonces hacer un retroceso o incrementar, ¿cierto? Para ver cómo se van a rediseñar las trampas para que no perjudiquen la presencia de los controladores biológicos y lo mismo la frecuencia. También es importante para determinar la efectividad de un producto. La efectividad del producto puede ser biológico, químico, todo debe ser evaluado. Evaluar antes y después para ver si algún factor estoy cometiendo yo, si un control biológico, químico, etológico está siendo efectivo o no. Algo que yo pueda usar con mayor comodidad y otro que deba despreciar o de sacarlo, digamos. Bien, bueno, las conclusiones, los resultados de evaluación de plagas es una herramienta imprescindible para el MIP. Debemos ya tomar las medidas de control biológico, control compatible, control natural, también lo que hay, ver qué controladores hay. Y nosotros vamos a ver que poco a poco van a aparecer, digamos, otros controladores nativos, como las arañas. Se dejan de aplicar y las arañas son las que comienzan a aparecer, y todas las arañas son predadoras. Bueno, todo lo que hemos estado explicando también. La determinación de la efectividad de un producto, eso es importante porque he llegado a campos, por ejemplo, en donde hacían aplicaciones continuas de productos químicos y la plaga seguía igual o crecía. Quiere decir que ningunos eran efectivos. La cuestión es que no se estaba evaluando la efectividad del producto, ¿no? Bueno, creo que eso ya, no sé si ya me excedí demasiado, pero es lo último que puedo decirles. Y bueno, los controladores siempre son mis amigos y los amigos de los agricultores, ¿no?